A continuación explicaremos cómo ajustar o balancear esta reacción química redox que tenemos aquí mediante el método ion-electrón. Es el segundo ejemplo que hacemos. Si busquéis en el canal veréis que tenemos varios ejemplos. Esto lo haremos en medio ácido también. Hay otros ejemplos en medio ácido y algún otro en medio básico. Entonces, fijaros que a diferencia de otros ejemplos que hemos subido en otros vídeos, aquí ya nos dan la ecuación iónica directamente. No hace falta que separemos los hidrógenos para obtener, o los cationes para obtener los iones. Por lo tanto, lo trabajaremos a partir de esta ecuación iónica. El procedimiento es el mismo. Lo primero que tendremos que hacer es encontrar el número de oxidación de cada uno de los elementos, tanto en los reactivos como en los productos. De manera que empezamos por este oxoanión de aquí. Como es un oxoanión, el oxígeno tiene carga -2. De manera que fijaros, 3 oxígenos y cada uno de ellos con carga -2 quiere decir que los oxígenos en total tienen 6 cargas negativas. Pero como la molécula entera tenía una carga negativa, por este -1 de aquí arriba, quiere decir que estas 6 negativas hay una que queda sin contrarrestar, que es la que le da la carga a toda la molécula. De manera que si hay una sin contrarrestar, el cloro tiene que tener carga +5. Porque así, 5 positivas y 6 negativas, me queda un oxoanión con carga -1. Aquí tenemos un óxido. Para saber las valencias o el número de oxidación, lo que hacemos es cruzar los subíndices, de manera que el 1 que habría aquí abajo lo subiríamos encima del oxígeno, -1, y este 2 lo subiríamos encima del azufre, +2. Pero como es un óxido, el oxígeno no puede actuar con número de oxidación +1, quiere decir que se ha simplificado porque siempre tiene que ser -2 en los óxidos. Y si este se ha simplificado dividiendo entre 2, quiere decir que el del azufre también se ha simplificado dividiendo entre 2. Por lo tanto, el número de oxidación correcto del azufre era +4. Y luego en los productos tenemos aquí otro oxoanión que ha perdido los 2 hidrógenos, por eso tiene 2 cargas negativas. De manera que el oxígeno vuelve a tener carga -2. 4 por -2 son 8 cargas negativas. Y como la molécula sigue teniendo 2 negativas, quiere decir que se han contrarrestado con 6 positivas. Por lo tanto, el azufre tiene carga +6. De manera que 8 cargas negativas y 6 positivas queda una carga total de la molécula de -2. Y el cloro, que en este caso ya nos indica directamente la carga, que es -1. Ahora que ya tenemos las cargas, podemos mirar cuál es el agente reductor y el agente oxidante. Fijaros que el oxígeno siempre aparece con número de oxidación -2, por lo tanto no lo tenemos en cuenta. El cloro pasa de número de oxidación +5 a número de oxidación -1. Esto quiere decir que es el que gana electrones. Por lo tanto, si es el que gana electrones, el cloro será el oxidante. Y luego el azufre pasa de número de oxidación 4 a número de oxidación 6. Al aumentar el número de oxidación quiere decir que ha perdido electrones, por lo tanto el azufre es el reductor. Ahora vamos a plantear las dos semirreacciones que hemos explicado en otro vídeo también de semirreacciones, lo que son y cómo se hace detalladamente. Entonces, empezaremos por la semirreacción de oxidación, que es la que lleva a cabo el reductor. De manera que para ello cogemos el reductor y su forma oxidada. Pondremos el reductor aquí en los reactivos, SO2, este de aquí, y en los productos pondremos la forma oxidada, que es esta, el SO4 -2. Y luego, para hacer la otra semirreacción de reducción, la hacemos con el oxidante y con su forma reducida, que es esta de aquí. De manera que escribiremos primero el Cl O3- y en los productos el Cl-. Ahora vamos a ajustar o a equilibrar estas reacciones de semirreducción. Entonces, lo primero que teníamos que mirar era que hubiera el mismo número del elemento que se ha oxidado que se ha reducido.
En este caso, como tenemos un azufre en los reactivos y uno en los productos, no hace falta que añadamos moléculas de ningún tipo, por lo tanto se queda igual. Luego pasamos a ajustar el número de oxígenos añadiendo moléculas de agua en el que tengan menos oxígenos. En este caso tenemos menos oxígenos en la izquierda, por lo tanto, como aquí tenemos 4 y aquí 2 oxígenos, como cada molécula de agua tiene un oxígeno, para tener 4 oxígenos necesitaremos añadir 2 moléculas de agua, de manera que 2 oxígenos, uno de cada molécula más 2 oxígenos de aquí, dan 4, igual que en los productos. Y luego, una vez tenemos ajustado el oxígeno, lo tercero que teníamos que mirar eran los hidrógenos, y para ello añadíamos protones en el lado contrario. De manera que como aquí tenemos 2 moléculas de agua, en total tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos, añadiremos en este lado 4 protones H+. Y ahora, y de ahí el nombre de ion electrón, utilizamos electrones para contrarrestar las cargas. Fijaros que en la izquierda tenemos el SO2, que la carga total de esta molécula es 0, y el agua, que la carga total también es 0, por lo tanto, la carga total de los reactivos es 0, y tenemos que conseguir que la carga total de los productos también sea 0. Para ello, fijaros que esta molécula de SO4 tiene 2 cargas negativas y tenemos 4 cargas positivas de los 4 protones. Por lo tanto, para contrarrestarlo necesitamos añadir 2 cargas negativas, que serán los 2 electrones. De manera que 2 cargas negativas más las 2 de los 2 electrones son 4 cargas negativas que se contrarrestan con las 4 positivas de los protones. Y ya tenemos esta primera semirreacción de oxidación en la que el reductor da 2 electrones. Ahora vamos a ajustar la otra, la semirreacción de reducción, en la que el agente oxidante capta los electrones. Entonces, lo mismo, primero ajustamos el elemento, en este caso es el cloro, tenemos un átomo de cloro en reactivos y uno en productos, por lo tanto ya está ajustado. Lo segundo, vamos a ajustar los oxígenos, tenemos 3 oxígenos en los reactivos, por lo tanto tendremos que añadir en los productos, en el otro lado, 3 moléculas de agua, de manera que ahora ya tenemos 3 oxígenos también aquí. Como nos han aparecido hidrógenos en este lado, ahora lo que tendremos que hacer es añadir protones en los reactivos, de manera que 3 por 2 son 6 hidrógenos, por lo tanto añadimos 6 protones. Y ahora por último, acabamos de equilibrar las cargas de los reactivos y los productos. Fijaros que ahora en la derecha tenemos la molécula de agua que es neutra y aquí tenemos un átomo de cloro con una carga negativa. Por lo tanto, la carga total en los productos es de -1. Tenemos que conseguir que en los reactivos nos quede una carga total también de -1, como en el otro lado. Por lo tanto, para conseguirlo, fijaros, tenemos una carga negativa y 6 cargas positivas. De manera que si yo sumo 6 electrones, se me contrarrestarán con estos 6 protones y me quedará una carga negativa, igual que en el otro lado. Por lo tanto, tendremos que sumar 6 electrones. De manera que 6 cargas positivas se contrarrestan con 6 negativas y me queda que la carga total de los reactivos será una carga negativa, la del oxoanión. Ahora ya tenemos ajustadas las dos semirreacciones. Entonces, recordad que en las reacciones redox el número de electrones que se daban y el número de electrones que se ganaba debía ser el mismo. En este caso, el azufre da 2 electrones y el cloro recibe 6. Por lo tanto, en principio no es el mismo número. Para que sea el mismo número, lo que teníamos que hacer era calcular el MCM de los números de electrones. El MCM de 2 y de 6 es 6. Por lo tanto, para que en la ecuación de arriba haya 6 electrones, lo que tendré que hacer es multiplicar este 2 por 3. De manera que multiplicaremos todos los coeficientes o los números de delante por 3. Y nos quedará 1 por 3 serían 3 SO2 más
2 por 3 son 6 moléculas de agua. En el otro lado 1 por 3 son 3. SO4 menos 2. 3 por 4 son 12. Y 3 por 2, que son 6 electrones. Y ahora fijaros que ya tenemos que el azufre da 6 electrones, los mismos que necesitaba el cloro. La ecuación de abajo la multiplicaríamos por 1 de manera que se quedaría igual. La volveremos a escribir para que no haya problemas con los colores, de manera que el ClO3 más 6 protones más 6 electrones, y en el otro lado el Cl- más 3 moléculas de agua. Y lo que comentábamos, fijaros que ahora ya tenemos el mismo número de electrones que se dan y que se ganan. Y ahora, para acabar de hacer la ecuación, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los componentes, los que hay en los reactivos y en los productos. Y si está repetido, lo dejaremos en el lado que haya más cantidad. Es decir, fijaros que esta molécula de aquí, el SO2, como solo está en los reactivos, la escribiremos tal cual, 3SO2. Más. Luego el otro que nos intervenía es este, el ClO3-, por lo tanto, ClO3-. Luego tenemos estos elementos que están repetidos en los reactivos y en los productos. Los electrones, como hay 6 al principio y 6 al final, los podemos tachar y no los escribiremos ni en reactivos ni en productos. El agua. Como tenemos 6 moléculas de agua en los reactivos y 3 moléculas de agua en los productos, como hay más en los reactivos, la escribiremos en los reactivos. De manera que 3 moléculas de agua de los productos me contrarrestarán 3 moléculas de agua de los reactivos y me quedarán otras 3. ¿Vale? Vuelvo a repetir, hemos pasado de 6 a 3 porque habían 3 en los productos, de manera que este 6 es 3 más 3, 3 de aquí se me contrarrestan con 3 de aquí y me quedan solo 3 de agua en los reactivos. Y luego los protones, tenemos 6 protones de aquí y 12 en los productos, de manera que como hay más en los productos, los escribiremos después en los productos. Vamos con ellos, empezaremos con el SO4, hay 3 moléculas de SO4 menos 2. También tenemos una de Cl-, y luego los protones. Lo dicho, fijaros que como tenemos 6 en los reactivos y 12 en los productos, estos 6 de los reactivos se me contrarrestarían con 6 de los productos, y me quedarían 6 protones, por lo tanto, más 6H más. Y ya tendríamos la reacción ajustada de forma iónica. Para acabar de asegurarnos que está bien, deberíamos contar el número de átomos que hay de todos los elementos en los reactivos y en los productos. Fijaros que tenemos 3 átomos de azufre, aquí y aquí. Cloros tendríamos uno aquí y uno aquí. Hidrógenos tendríamos 3 por 2, 6 y 6 aquí. Y luego oxígenos serían 3 por 2, 6, más 3, 9, más 3 de aquí serían 12. Y aquí en los productos, fijaros que 3 por 4 son 12 oxígenos. Por lo tanto, ya estaría bien la ecuación iónica. Si nos piden que hagamos o que lo escribamos en una ecuación que no esté de forma iónica, lo único que tendríamos que hacer, como es un medio ácido, sería añadir protones en las moléculas que hicieran falta. Los podríamos añadir en todas o dejar alguno en forma de ion. Eso ya depende de cómo os lo pidan. Si hay que añadirlo en todos, tened en cuenta que si hace falta añadir protones, añadiremos los mismos en los productos que en los reactivos. Es decir, fijaros que en los reactivos tenemos este anión de aquí, de manera que para que quede en forma de ácido necesitaríamos añadir un protón. Por lo tanto, le sumaríamos un H+, de manera que este H+ se juntaría con esta molécula y nos quedaría
3s2 más HClO3 más las 3 moléculas de agua. Ahora ya no tendríamos la forma iónica. Y en el otro lado, fijaros, teníamos ya 6 protones, pero tenemos 3 moléculas de este tipo con carga negativa -2 cada una de ellas, por lo tanto en total hay 6 cargas negativas, que se me contrarrestarían con estos 6 protones, pero aún me faltaría este Cl- de aquí. Por lo tanto, al igual que en el otro lado hemos sumado un protón, aquí también necesitamos sumar un protón. De manera que la ecuación, que ya no tendrá forma iónica, me quedaría 3. Estos 6 hidrógenos se me van a juntar con estas moléculas, por lo tanto, H2SO4 se colocan de 2 en 2 porque hay 2 cargas negativas, de manera que una molécula de SO4 menos 2 necesita 2 protones, por eso H2. Fijaros que 3 por 2 son 6 hidrógenos, más este protón que hemos añadido del medio ácido se nos va a juntar con este anión cloro en HCl y ya no lo tendríamos en forma iónica. Esto, vuelvo a repetir, depende como os lo pida vuestro profesor. Y de esta manera quedaría ajustada la reacción o química redox con los coeficientes que toca y con el mismo número de elementos químicos en un principio y en un final, y siempre dando y recibiendo los mismos electrones.